Bien amigos, tal y como les anunciamos al principio del programa, tenemos hoy con nosotros a Julio Estrella. Julio Estrella es un economista, es una persona que tiene una amplia experiencia en organismos internacionales porque ha sido representante del país ante el Fondo Monetario Internacional, ha estudiado en Estados Unidos, se ha familiarizado con todo este movimiento de crisis de los mercados y aquí en el país ahora mismo ocupa la posición de asesor de la gobernación del Banco Central y es un experto que le da seguimiento a estos temas diariamente. Y por esa razón hemos querido que él esté con nosotros en el día de hoy para hablar de esta temática, de la crisis económica. Yo no sé si es una crisis financiera, Julio, una crisis económica o qué es lo que tenemos ahora mismo. Eso es lo que tú nos vas a explicar ahora a nosotros en el programa. Bienvenido al programa, Julio. Bienvenido. Le agradezco invitarme al programa nuevamente. Es para mí un placer venir aquí a desahogar las cosas que uno hace diariamente en el trabajo. Y este tema es un tema sumamente interesante. Yo voy a tratar de dividir el tema en 4 secciones. La primera es primero ver un panorama de la economía mundial antes y durante la crisis, para que entendamos qué había detrás en términos de variables macroeconómicas. Luego vamos a ver la crisis como tal, cómo nace, de dónde nacen, de qué productos financieros nuevos en muchos aspectos fueron los culpables y de la flexibilización de algunas regulaciones en los Estados Unidos y cómo eso fue desarrollándose y cómo eso fue sostenible en el tiempo, para terminar en las consecuencias que esto va a traer en términos incluso sociales para los Estados Unidos y en qué medida esta crisis podría afectarnos aquí a este país, a la República Dominicana. Primero tenemos que entender que en los últimos años hemos vivido un mundo de alto crecimiento, como nunca en muchas épocas pasadas habíamos vivido un crecimiento sostenible de la economía mundial, que ha llegado hasta un 5% en algunos años. Y este ritmo de crecimiento de la economía mundial ha ido acompañado de una reducción a nivel mundial de la inflación en todos los países del mundo, y hemos aprendido que la inflación es el flagelo más difícil de enfrentar en términos sociales. El que más daños hace. Y el que más daños hace. Y todos los países ya han aprendido también a que no pueden tener déficits fiscales importantes, que no es sostenible hacer gastos sin tener los debidos ingresos. Y eso ha causado que también a nivel mundial, si hacemos comparaciones de épocas con épocas, los déficits a nivel mundial de todos los países del mundo, los déficits fiscales, se han reducido sustancialmente. Esto a su vez ha traído como consecuencia estabilidad en términos de tasa de cambio y también ha ayudado esta reducción de los déficits a la reducción de la inflación. Esa es la parte bonita, para decirlo de esta manera, de lo que ha pasado en los últimos años en la economía mundial. ¿Qué es lo que ha dado la posibilidad de que pueda crecer a los niveles que ha dado la posibilidad de que esos fundamentos económicos que son más sólidos le ha dado más fuerza a la economía mundial para que crezca. También estamos influenciados, ahora viendo la parte negativa, estamos influenciados por desbalances importantes en las cuentas corrientes de la balanza de pagos de los países principales del mundo. Un ejemplo claro es el déficit en cuenta corriente que tienen los Estados Unidos en los actuales momentos, que ronda por un 6% del producto de ese país, que es ya está un 6% está catalogado como un déficit que ya quizás no sea sostenible en el tiempo, que esto representa más o menos 800 millones de dólares. 800 billones de dólares, exactamente, son 800 mil billones de dólares, que es, esto es equivalente al Producto Interno Bruto del Brasil, equivalente al Producto Interno Bruto de la India, que son países inmensos. Y si usted analiza las cifras,
$800 millones es equivalente a la mayoría de los superávits que tienen las demás economías, por ejemplo la China, que tiene un 10% en su cuenta corriente, y otros países asiáticos y del mundo que tienen superávit en su cuenta corriente. Entonces ahí está claro que existe un desbalance en las cuentas corrientes, porque hay países, en términos resumidos, que ahorran más que otros, países que consumen más que otros, y hay países como África que no tienen quizás ni siquiera para consumir. Eso en resumen es una visión de una economía que también, producto de un sinnúmero de razones financieras, al principio Estados Unidos pudo disfrutar de una sustancial baja en sus tasas de interés, pero ya cuando el crecimiento de la economía estaba afectando quizás el posible aumento de una inflación por el recalentamiento que tenía la economía americana, la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés y hasta el mes pasado, que producto de la crisis tuvo que disminuirla, que lo vamos a explicar más adelante, y ese es el panorama. Una economía mundial en crecimiento, un déficit en los Estados Unidos muy importante, pero que estaba financiado por los superávits de los otros países y sobre todo también financiado por los petrodólares en función de los precios del petróleo, que muchos países árabes, muchos países productores de petróleo, esos ingresos extraordinarios los depositan y los invierten en los Estados Unidos en la Bolsa de Valores. Explico todo esto porque la lógica y de por qué se dio y por qué fue sostenible en el tiempo el crecimiento de las hipotecas en los Estados Unidos, que es el problema, está fundamentado en que había una economía mundial líquida, con mucha liquidez, que pudo financiar y que todavía financia ese déficit en los Estados Unidos. Aclarado este punto, entonces es conveniente ir al detalle de dónde proviene la crisis financiera en los Estados Unidos actualmente. Y remontémonos a principios del 2000, la Reserva Federal flexibilizó el que los bancos pudieran dar créditos hipotecarios a individuos que quizás anteriormente no tenían la capacidad de pago para esos créditos hipotecarios. Me explico, un préstamo hipotecario para aquellos que nos escuchan que quizás no dominan estos términos, son préstamos a donde existe un activo, que es como por ejemplo una casa, y ese activo, que es una casa, sirve de garantía de ese préstamo, y generalmente estos préstamos hipotecarios son a una tasa de interés menor porque tiene la garantía del activo, en este caso la vivienda. ¿Qué pasa? Comenzaron a desarrollarse en el mundo financiero unos programas automáticos, unos programas basados en probabilidad estadística, en econometría y en sistemas de informática muy avanzados que lograron que una persona que iba a tomar un préstamo hipotecario, sin quizás tener la capacidad de tomar ese préstamo hipotecario, esos programas automáticos generaban un resultado donde se visualizaba a través del programa qué tasa de interés a esa persona, sin quizás los criterios adecuados para tomar un préstamo, a qué tasa de interés se le podía prestar a esa persona que cubriera el riesgo de prestarle a esa persona que no tenía el dinero para adquirir esa casa en particular. Estos programas se fueron desarrollando enormemente y esto combinado con otros productos financieros
que es de más uso, pero combinado con el producto financiero denominado titularización de hipotecas o titularización en términos generales, porque puedes titularizar no solamente hipotecas, le daban al banco la capacidad de prestarle a personas con mucho riesgo de no pago, pero la tasa de interés a la cual el programa probabilístico, el programa de estadístico, informático le daba para cubrir un posible riesgo de no pago, ellos tomaban muchos préstamos de este tipo y tenían la capacidad de empaquetar estos préstamos en términos de productos, de un solo producto financiero, que es lo que se denomina la titularización, y venderlo en el mercado secundario. Inmediatamente tú te cubrías del riesgo del no pago de esa persona, que a través de ese programa y al mismo tiempo estabas disfrutando de una tasa de interés más alta. Cuando estos paquetes de titularizados se vendían en el mercado de valores, en el mercado secundario de valores, ya el problema no es puramente de los Estados Unidos. Ya el problema se internacionaliza. Porque, recordemos al principio que expliqué, los superávits de otros países que están financiando el déficit en cuenta corriente de los Estados Unidos, depositan y compran estos productos. Son los que están aportando los recursos. Están aportando los recursos y compran este tipo de productos. Por esto usted vio que en Europa, los propios bancos centrales europeos, cuando la crisis explota, tuvieron que también dar financiamiento a bancos europeos, porque el problema ya no es solamente de los Estados Unidos, sino que el problema ya se internacionaliza. Entonces, ¿qué pasó? Todo esto era sostenible en el tiempo si se daban ciertas condiciones, que son las siguientes. Primero, que la demanda que creaba dar más crédito y más hipoteca, inmediatamente crea una demanda de casas y de viviendas que generaba un aumento de precios de ese activo. Mucha gente estaba demandando el activo. Y podemos ver, para que vean cómo creció el índice de la gráfica número 2, me la pueden poner, para que vean cómo creció el índice de dueños de hogares en los Estados Unidos desde el 1995, pero principalmente a partir del 2000, donde se flexibiliza. Está en la pantalla la gráfica. Está en la pantalla, pero no se ve muy claro. Aquí se ve bien. No, sí se ve bien. No. Ahí vemos cómo la curva, al final, a partir del 2000, se incrementa radicalmente, y esta es la cantidad de personas con viviendas que adquirió viviendo en los Estados Unidos. Sí. Pueden quitarlo. Julio. Vamos a hacer una pausa, Julio, para que pueda continuar después de unos comerciales.